En este vídeo podrás comprobar tus conocimientos de electrónica y medir la capacidad que tienes para analizar un circuito. Para ello te propongo 5 circuitos electrónicos que tendrás que resolver. En el primer circuito electrónico que ves en la imagen, puedes considerar el diodo Zener ideal. Como te indica en el esquema, el hilo de cobre de la bobina tiene una resistencia de 1 kΩ. Pues bien, debes contestar a las siguientes preguntas sabiendo que en el instante de cerrar el interruptor S1, la bobina está totalmente descargada. Primera pregunta. En el instante justo de cerrar el interruptor, ¿qué tensión tiene la bobina en sus extremos? ¿Y cuál es el valor de la corriente por el Zener? Segunda pregunta. Una vez que la bobina ya está cargada, ¿cuál es la corriente que circula por ella y la corriente que circula por el Zener? Bien, vamos a resolver el primer circuito. Aquí esta fuente de intensidad estará haciendo circular por aquí una corriente y proporcionará en esta resistencia una tensión, un voltaje. Bien. La bobina está descargada, es decir, que la corriente que circula por aquí, la corriente IL, es 0, y justo al cerrar el interruptor, en ese justo instante, la bobina no circula corriente por ella, justo en ese instante, porque la bobina, a diferencia de una resistencia, se opone a que cambie bruscamente la intensidad. Entonces, justo en este instante t igual a 0, que vamos a considerar un tiempo igual a 0, ¿qué es lo que tengo? Lo que tengo es aquí un circuito abierto. Vamos a representarlo. Tenemos la fuente de intensidad, la resistencia, el interruptor cerrado, esa resistencia ahí, esto ahí abierto, y ahora nos encontramos con la rama del Zener. Entonces, para determinar si el Zener conduce, tenemos que tener en cuenta que el voltaje aplicado en extremos del Zener tiene que ser superior a 10 voltios, igual o superior a 10 voltios. Entonces, ¿qué voltaje tendríamos aquí? La corriente estaría circulando por aquí, ahí tendríamos un voltaje. Es muy sencillo de calcular porque si multiplicamos 20 miliamperios por 1K, justamente aquí nos sale 20 voltios, porque miliamperios por K son voltios. 20 voltios, por lo tanto la tensión ahí, la tensión en el Zener, considerado abierto o de abierto, en el instante 0 son 20 voltios. Por lo tanto, el Zener conduce. Bien. ¿Qué circuito entonces tendríamos? Bueno, pues lo que tendríamos sería un Zener que mantiene la tensión en sus extremos como si fuera una batería. Una batería de 10 voltios. Esa sería la tensión del Zener. La resistencia de 1K, otra resistencia de 1K. Y entonces me dice el problema que determine la tensión aquí, la tensión en extremos de la bobina. La tensión en extremos de la bobina es toda, desde este punto hasta aquí. Toda esta es la tensión de la bobina. ¿Vale? Porque una bobina real es una bobina ideal en serie con una resistencia. Bien, pues, ¿qué tensión tendríamos entonces aquí? Fíjate que lo que tenemos son 3 ramas, 1, 2 y 3. Y vamos a calcular la tensión aquí. Hay muchas maneras de calcularlo, ¿no? Podríamos convertir esta fuente de intensidad real en una fuente de tensión y luego podríamos aplicar ahí una malla. Pero yo voy a aplicar un método que es el teorema de Millman, que ya expliqué en el primer capítulo, en el primer bloque de vídeos del curso de electrónica, y que me permite determinar la tensión aquí en extremos de la bobina en el instante inicial. Y la tensión en la bobina el instante inicial sería
Arriba 20 miliamperios, 20 por 10 a la menos 3, más 10 partido de un K, 10 partido de 10 a la 3. Aquí no tengo ninguna fuente, pues no lo escribo. Aquí no tengo ninguna fuente, pues no lo escribo en el numerador. Y en el denominador, 1 partido de esta resistencia, 1 partido de 1000. Esta, como está abierto, no la tenemos en cuenta. Y aquí, la resistencia de esta rama, más 1 partido de 1000. Para hacer esta operación, muy fácil. Multiplicamos arriba y abajo por 1000. ¿Y qué me queda? Si yo a esto lo multiplico por 1000, me quedaría 20. Más, si a esto lo multiplico por 1000, me quedaría 10. Si a esto lo multiplico por 1000, me quedaría 1. Y aquí lo mismo, 1. 30 partido por 2, 15 voltios. Y esa sería la tensión que vamos a tener en el instante justo de cerrar el interruptor en extremos de la bobina real. Bien. ¿Y la corriente por el Zener? ¿Y la corriente que va a estar circulando por esta rama? ¿Y la corriente por el Zener? Pues muy fácil. Aplicamos la ley de Ohm en esta resistencia, ¿sí? Y la corriente por el Zener en el instante inicial. Voltaje en esta resistencia. ¿Qué voltaje tengo en esta resistencia? Pues sería el potencial aquí menos el potencial aquí. Así de fácil. Entonces, fíjate, la tensión que tengo entre este punto y este punto, porque este punto lo voy a tomar como referencia. Entonces, VL, la tensión aquí es VL, es decir, que el potencial aquí con respecto a aquí son 15 voltios. Y el potencial de aquí menos aquí van a ser 10 voltios, ¿sí? Entonces, veo que este punto está más alto que este. Este punto está más alto que este. Por eso ponemos así. Esto es positivo con respecto a este. Y esto es positivo con respecto a este, ¿vale? Bien, y nada, dividido de un K, dividido de 1000, 5 miliamperios. Y esos son los valores iniciales del circuito. La corriente inicial por el Zener y la tensión inicial de la bobina. Bien. A medida que pasa el tiempo, ¿qué va a ocurrir con la bobina? Que la corriente va a ir aumentando de forma exponencial. Estamos en corriente continua. ¿Y qué va a ocurrir con la corriente por el Zener? Que va a ir disminuyendo exponencial. ¿Por qué? Porque la tensión de la bobina va a ir disminuyendo. Entonces, si esta tensión disminuye la tensión en la resistencia y disminuye la corriente por el Zener. Y el Zener va a dejar de conducir. Porque cuando la bobina ya esté cargada, que es el otro apartado que me están pidiendo, que me están solicitando, ¿qué circuito tengo yo una vez que la bobina ya esté cargada? Pues una vez que la bobina ya esté cargada, el circuito que tenemos sería este. Y ahora la bobina ideal se comporta como un conductor. ¿Y qué pasaría con el Zener? ¿Conduciría el Zener o no conduciría el Zener? Pues habría que ver. Esto es un K. Bueno, esto vamos a dibujarlo igual, ¿eh? Un K. Entonces son 20 miliamperios. Fíjate, esta resistencia y esta resistencia están en paralelo. Cuando dos resistencias iguales están en paralelo, la resultante es el valor de una dividido de 2, dividido del número de resistencias en paralelo. Entonces, estas serían 0,5 K. 0,5 por 20 miliamperios, la tensión que vamos a tener entre este punto y este punto serían 20 miliamperios, perdón, vamos a la tensión del Zener, vamos a hacerlo así, la tensión del Zener una vez que ya está cargado, es decir, t igual a infinito, pues sería
la tensión que tengo aquí, porque aquí no hay tensión porque estoy suponiendo que el Zener no conduce. Multiplicamos los 20 miliamperios, 20 miliamperios por 0,5 kiloohmios, y eso da una tensión VZ de 10 voltios. Eso quiere decir que esta tensión son 10 voltios, es decir, la tensión que tengo en este punto respecto a masa, 10 voltios. Y la tensión del Zener son 10 voltios. O sea, que la tensión en esta resistencia es 0. Porque tendría 10 voltios aquí. Ya dije antes que para que un Zener conduzca, la tensión en sus extremos que le estamos aplicando tiene que ser igual o mayor de 10 voltios. Si es igual, la corriente por el Zener es 0. Si es mayor, habrá corriente por el Zener. Cuanto mayor sea esa tensión que estoy aplicando, mayor corriente va a circular por el Zener. En este caso, yo pongo ahí el Zener de 10 voltios y sé que por aquí la corriente va a ser nula. ¿Vale? Va a ser nula, 0 amperios. Porque la tensión en esta resistencia, ya digo, 10 voltios entre aquí, 10 voltios que tengo aquí, y 10 voltios de Zener, esa resistencia, esa corriente va a ser 0. Bien, ¿qué corriente va a circular por la bobina? ¿Qué corriente va a circular por la bobina? La corriente que va a circular por la bobina, pues sería, como por aquí no va a venir nada, sería de los 20 miliamperios, la mitad por aquí y la mitad por aquí. ¿Sí? Así de sencillo. 20 miliamperios divisores de intensidad por un K partido de un K más un K. 10 miliamperios sería la corriente final por la bobina. La corriente por el Zener sería 0 miliamperios, porque también se podría comprobar calculando la tensión exactamente igual que hice antes. Si yo calculo la tensión entre este punto que podemos bautizar A, la tensión entre este punto A y masa, pues sería, aplicando Milman, el mismo teorema que antes, sería 20 miliamperios más, aquí nada, 10 partido de un K, 10 partido de 1000, y dividido de 1 partido de 1000 más 1 partido de 1000 más 1 partido de 1000. Multiplico arriba y abajo por 1000 y aquí me quedaría 20 más 10. Y aquí me quedaría 1 más 1 más 1, 3. ¿Y eso qué ocurre? Que me da 10 voltios. Entonces, así justifico que entre este punto y este punto hay 10 voltios y entre aquí y aquí hay 10 voltios, por lo tanto, el voltaje en esta resistencia es 0. ¿Sí? Bien, pasamos al siguiente. Segundo circuito. Puedes considerar el diodo Zener ideal. Sabiendo que en el instante de cerrar el interruptor S1 el condensador está descargado, ¿qué corriente circula por el condensador y por el Zener justo en el instante de cerrar el interruptor? Una vez que el condensador ya está totalmente cargado, ¿cuál es la tensión en él y qué intensidad de corriente circula por el Zener? Bien, aquí sabemos que este condensador está descargado, la tensión en sus extremos, esta tensión es 0, y cuando cerramos este interruptor, ¿qué es lo que va a pasar? Justo en ese instante la tensión del condensador seguirá siendo 0. Entonces el circuito que voy a tener justo en ese instante inicial de cerrar el interruptor es este.
el condensador, justo en ese instante, si sacamos una foto, justo en ese instante podemos considerarlo como un conductor. Y lo que tendré que comprobar será si el Zener conduce o no conduce. 2K, 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 18 voltios. Bien, entonces para calcular esta tensión en extremos del Zener, la tensión en extremos del Zener, suponiendo que no conduce, vamos a suponer que no conduce, calculamos la tensión en el Zener y si es mayor de la tensión de 5 voltios, va a conducir y va a haber corriente por él. Vamos a ver qué tensión tendremos ahí en extremos del Zener, con él supuestamente abierto y en el instante inicial. Bien, pues nada, aplicamos divisores de tensión, la tensión en el Zener con él abierto, suponiendo que no conduce en el instante inicial, serían los 18 voltios que se van a multiplicar por estas dos resistencias que están en paralelo, que va a ser un K, son iguales, la mitad, más esa y más los 2K. Total que sería 18 partido por 3, porque los K se van. 18 partido por 3, 6 voltios. Por lo tanto, como esta tensión que estoy aplicando al Zener es mayor de 5 voltios, el Zener me va a conducir. Y al conducir, pues vamos a tener ahí los 5 voltios. ¿Vale? Bien. Y ahora me están diciendo, bueno, ¿y qué corriente circula por aquí? En el instante inicial, justo al cerrar el interruptor. ¿Y qué corriente circula por el Zener? Justo en el instante inicial. Bueno, pues como esta corriente no circula por ninguna resistencia y la del Zener tampoco circula por ninguna resistencia, tengo que utilizar la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, tengo que calcular esta corriente que viene por aquí, voy a llamar I. Tengo que calcular esta corriente que viene por aquí, que voy a llamar I1. Y también voy a calcular esta corriente que viene por aquí, que voy a llamar I2. Entonces, muy fácil, ¿no? I será la suma de esta I1 más la corriente del condensador. O sea que la corriente del condensador en el instante inicial va a ser I menos I sub 1. ¿Cuánto vale la corriente por aquí? Pues aplicamos la ley de Ohm. ¿Qué tensión tengo en esta resistencia? Porque fíjate, estos 5 voltios los voy a tener aquí y los voy a tener a mí en esta resistencia. Están en paralelo. Entonces, en esta resistencia, para calcular la corriente I, sería la tensión que tengo en ella. Como siempre, tomo este punto como referencia y digo, la tensión en esta resistencia va a ser la tensión aquí con respecto a masa menos la tensión aquí con respecto a masa. Yo sé que estos son 18 y sé que la corriente va a ir así, ¿vale? Pues nada, sustituyendo los valores sería la corriente I 18 menos 5 partido de 2K, de 2000, 2 por 10 a la 3. Y ese sería el valor de la corriente I, ¿sí? Menos la corriente I sub 1, pues nada, los 5 voltios partido de 2K. Y eso sería 18 menos 5, 13, 13 partido por 2, 6,5 miliamperios menos 5 miliamperios. Todo esto son miliamperios. Entonces sería, 0,5, 5 partido por 2, 2,5, perdón. 2,5 miliamperios. 4 miliamperios. O sea que la corriente inicial por el condensador son 4 miliamperios. ¿Sí? La corriente por el Zener. La corriente por el Zener aprovechamos también lo mismo. Sería esta que entra aquí a este nudo
Una parte va para aquí y otra parte para aquí. Entonces, la corriente IZ sería la corriente del condensador menos la corriente I2. La corriente del condensador son 4 miliamperios y su 2 son 2,5 miliamperios, 2,5 miliamperios, total 1,5 miliamperios. Sería la corriente inicial por el Zener, justo en el instante de cerrar ese interruptor. Vale. Vamos a ver que este condensador va a ir empezando a aumentar su tensión, ya que la corriente circula en este sentido, va a ser esa polaridad, y al cabo de un tiempo pues ya está cargado. ¿Y qué ocurrirá en el condensador? Que ya no circula corriente por él. Entonces el circuito que tendríamos al cabo de un tiempo infinito, vamos a poner así, o un tiempo de 4 constantes de tiempo o 5 constantes de tiempo, depende de la aproximación que hagamos, pues tendríamos la fuente ahí, perdón, aquí la resistencia, la otra resistencia, el condensador ahí cargadito, la otra, evidentemente, ¿qué corriente circula por el Zener? Como aquí no hay corriente, pues no tengo corriente por el Zener, o sea que la corriente por el Zener va a ser 0. Corriente, una vez que el condensador esté cargado, va a ser 0 amperios. ¿Y qué tensión tendrá el condensador? Como hayas dicho 18 voltios de la batería, está mal. Error. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que estos 18 voltios de la batería se van a repartir, una para aquí y otra para aquí. ¿Sí? Entonces tengo estas dos resistencias, están en serie, porque por aquí no hay corriente. Aquí tengo una corriente. Y entonces la tensión que yo voy a tener en esta resistencia es la misma tensión que voy a tener en el condensador. Porque aquí no hay tensión, no hay corriente, por lo tanto no hay tensión. Y este punto y este punto están al mismo potencial. Si entre este punto y este sé esta tensión, entre este y este será la misma tensión que aquí. ¿Y cuánto es? Pues muy fácil. Como son las dos resistencias iguales, 9 voltios para una, 9 voltios para dos, y la tensión final en el condensador, vamos a ponerlo así, sería 9 voltios. Y circuito analizado y resuelto. El circuito de la imagen se utiliza para controlar un diodo LED rojo, que presenta una caída en conducción de 1,8 voltios y que requiere una corriente de 20 mA para iluminar correctamente. Para ello se dispone de un transistor NPN que tiene una caída base emisor en conducción de 0,6 voltios. Asimismo, la tensión colector emisor en saturación es despreciable y la beta la podemos considerar de 80. Sabiendo que el transistor debe trabajar en conmutación, que la fuente de control proporciona una onda cuadrada entre 0 y 4 voltios y que dicha fuente puede manejar como máximo una corriente de 1 miliamperio, se pide lo siguiente. A. Determinar el valor de la resistencia RC necesario para el correcto funcionamiento del LED. B. Rango de valores de RB que garantizan que el transistor trabaje en conmutación. Bien, en este circuito entonces tengo que determinar el valor de RC para que funcione correctamente el diodo LED, es decir, haya 20 miliamperios a su través y tengamos 1,8 voltios, como me indica, y también el valor de RB para que el transistor funcione en conmutación. Entonces ya tengo claro que el transistor tiene que funcionar en corte y en saturación. Cuando funciona en saturación, el LED se enciende, y cuando funciona el corte, el LED no se va a encender. Entonces,
considerando que el transistor está saturado, es decir, está en conducción, la tensión aquí entre colector y emisor en saturación me dicen que son 0 voltios, o sea, despreciable el valor de la tensión colector-emisor. La tensión en el diodo LED, en el LED, es de 1.8 voltios y la corriente quiero que sea de 20 miliamperios, que será ni más ni menos que la corriente que llamamos de colector. Bien. Por lo tanto, para calcular esta resistencia aplicamos la ley de Ohm. Valor de la resistencia, la tensión entre la intensidad. ¿Qué tensión vamos a tener en la RC? Bueno, pues la tensión que voy a tener en RC, partido de la corriente del colector, va a ser la tensión total de la batería, lo que tengo entre este punto y masa, 15 voltios, menos lo que va a ir para el LED, porque para el colector emisor no va a ir nada. Y dividido de los 20 miliamperios. Y esto resulta 660 ohmios. Ese valor es un valor teórico, porque en la práctica la resistencia comercial que coloque ahí va a ser o mayor o menor. Y yo lo que tengo que conseguir es que este transistor esté saturado. Y yo te pregunto, si tengo dos valores comerciales de RC, uno que sería 665 ohmios y de tolerancia 1%, y otro valor comercial que serían 649 ohmios también de 1%, te pregunto, y me lo puedes dejar abajo en comentarios, ¿cuál valor elegirías y por qué? ¿Sí? Bien. Vamos con la resistencia RB. La resistencia RB tenemos que tener en cuenta un dato importante que me dan y es esta tensión. Esta tensión es una onda cuadrada que va a estar oscilando entre 0 y 4 voltios. Y esta fuente, la corriente máxima que entrega, la I máxima que entrega, es de 1 miliamperio. No puede entregar más corriente de 1 miliamperio. Bien. Para determinar esta resistencia RB, lo mismo. Aplicamos la ley de Ohm. Tensión del generador, tensión base emisor y la tensión de la resistencia. Entonces, muy fácil. RB va a ser el valor de su tensión, que sería la del generador, en este caso 4 voltios, porque con 0 no va a funcionar el circuito, vamos a considerar los 4 voltios para asegurar que el transistor esté saturado, menos la tensión base emisor, que me dicen 0.6, y dividido de la intensidad de base. Pero claro, la intensidad de base, como yo sé la de colector, sería la de colector, los 20 miliamperios, dividido de la beta, dividido de 80. Y así estaría justo en el punto crítico de saturación. Un poco más de resistencia ya no estaría saturado, porque a mayor resistencia menos corriente de base y menos corriente de colector, y ya no habría los 20 miliamperios. Bien, el valor de aquí operando sería 13,6 kiloohmios. Bien, y eso, como ya digo, sería el máximo valor de la resistencia RB que puedo colocar, porque un valor mayor de esto haría circular por aquí una corriente más pequeña y por lo tanto una corriente menor de colector. Bien. Con respecto al valor mínimo de esta resistencia, porque claro,
yo puedo poner cualquier valor más pequeño de esta y voy a hacer que sature. ¿Por qué? Porque voy a pedir por aquí una corriente que multiplicado por la beta resulte aquí, por ejemplo, 30 miliamperios. Y por aquí 30 miliamperios no va a poder circular. Como mucho, con esta resistencia teórica que he elegido, circularían 20 miliamperios. ¿Vale? Entonces, RB, ¿qué va a ocurrir? La tensión va a ser la misma, los 4 voltios de la fuente menos los 0.6 de base emisor. Bien, pero ¿qué intensidad pongo? ¿Qué intensidad pongo? Fíjate, este valor de aquí son 0,25, 0 punto. El otro día me hacía un comentario un suscriptor y me decía que mejor punto que no coma, ¿vale? Hay una regla, una tendencia a que aquí tanto en España como el resto de Sudamérica, Centroamérica, pongamos punto, 0.25 para separar la fracción. Bueno, yo siempre toda la vida puse coma para coma decimal, pero bueno. 0,25 miliamperios. Evidentemente, cualquier corriente cualquier corriente mayor de 0,25 va a hacer que este transistor se sature. Porque imagínate que vamos aumentando esta corriente y esta corriente ya no aumenta. O sea, a partir de 0,25 esta corriente ya no puede aumentar más. ¿Vale? Porque está limitada por esta resistencia. Aquí 0, aquí 1,8 y aquí el resto de tensión. Y no puede circular por aquí 30 miliamperios, porque 30 miliamperios por 660 sería una tensión mayor, no puede ser. ¿Qué corriente pongo aquí como muy grande? Pues la que me entrega la fuente, 1 miliamperio. Esa sería la corriente mayor que yo podría colocar ahí. Y por lo tanto me saldría aquí, si operamos esto, 3,4 kiloohmios. Y esa sería la resistencia más pequeña que podríamos colocar para no saturar a este generador. Y este sería el valor mayor que podríamos colocar para asegurar la saturación. Sí. Dado el circuito de la imagen en el que el condensador está inicialmente descargado, se proporcionan las gráficas de funcionamiento del transistor MOSFET de canal P y se pide dibujar las formas de onda de la tensión en el condensador, la tensión entre el terminal de fuente y drenador y la intensidad de drenador. Si estamos excitando al circuito con la onda cuadrada representada en la imagen. Bien, vamos con el siguiente. Tenemos un transistor MOSFET con este circuito. En el circuito de drenador tenemos un condensador que sabemos que inicialmente está descargado, tiene una tensión de 0 voltios y que estamos excitando, estamos aplicando una onda cuadrada que tenemos aquí representada. Bien, entonces siempre los transistores MOSFET tenemos que saber qué tensión puerta a fuente o fuente a puerta. En este caso, qué tensión vamos a tener entre la fuente y la puerta, porque va a ser la puerta negativa con respecto a la fuente. Entonces esta tensión GS, ¿qué valor va a tener? Fíjate que en este primer periodo de 0 a 0,2 milisegundos la tensión del generador vale 0 voltios. Por lo tanto, la tensión GS, ¿qué será? 10 voltios menos esta tensión, 10 voltios menos la tensión del generador que vale 0, tendremos 10 voltios. Luego ya sabemos que estará funcionando, estará trabajando en algún punto de esta curva, ¿vale? En algún punto de esta curva. La tensión GS. Bien, como el condensador está descargado, la tensión del condensador es 0.
y por tanto la tensión que voy a tener entre S y D, ¿cuánto va a ser? Pues nada, la tensión entre S y D será los 10 voltios menos lo que vaya para el condensador. Como en el condensador no hay tensión inicialmente, pues tendremos 0 voltios. Luego la tensión SD son 10 voltios. Fíjate, entonces, 10 voltios SD, tensión, es decir, que en el instante inicial, ahí estará trabajando el transistor MOSFET. Por tanto, está trabajando, como veis, en la zona de saturación. Y el transistor MOSFET se comporta como una fuente de intensidad, cuyo circuito va a ser este. Los 10 voltios de la batería, la fuente de intensidad de 40 miliamperios, y en serie con el condensador, ¿sí? De 1 microfaradio. Aquí tendríamos S, D y la tensión del condensador. ¿Qué va a ocurrir con la tensión del condensador cuando circula una corriente constante por él? Que aumenta de forma lineal, en una línea recta. Entonces la tensión del condensador, la podemos determinar por esta expresión. La tensión del condensador en función del tiempo será la corriente que circula por él, la corriente del drenador, dividido por la capacidad multiplicado por T y más el valor inicial de esa tensión. Sustituyendo los valores tendremos que 40 miliamperios partido de 1 microfaradio, 1 por 10 a la menos 6 por T, y esto es 0. Pues sería la tensión del condensador 40 por 10 a la 3 y por T. O sea que lo que estoy viendo es que es una línea recta, que a medida que el tiempo va aumentando, también va aumentando la tensión. El tiempo transcurre y llega a 0,2 milisegundos. Entonces, ¿qué tensión tendrá al cabo de 0,2 milisegundos? Pues nada, sustituimos la tensión del condensador al cabo de 0,2, 0.2, no me acostumbro, serán 40 por 10 a la 3 por 0,2 por 10 a la menos 3. Esto y esto queda 1, 8 voltios. Entonces, en este tiempo, al cabo de este tiempo, la tensión del condensador irá aumentando 2, 4, 6, 8 y llegaría a ese valor. Y de forma recta, ¿vale? La corriente del drenador será constante, 40 miliamperios. Y la tensión entre S y D, ¿qué va a ocurrir? Que la tensión SD, como la tensión del condensador aumenta, la tensión SD disminuye. ¿Cuánto aumentó inicialmente? Teníamos 10 voltios, y ahora, como el condensador tiene 8, pues SD va a tener 2, y disminuye así, linealmente, ¿vale? Ahora, ¿qué va a ocurrir? Que aplicamos aquí 10 voltios. Aplicamos aquí 10 voltios. 10 voltios aquí, 10 voltios aquí. Aquí no hay tensión. Transistor PMOS al corte. Se comporta como un circuito abierto. El condensador no se puede descargar porque esto es abierto, está abierto. Es como un interruptor abierto. Bien. Entonces, nada, mantenemos ahí la tensión del condensador durante todo este tiempo. Mantenemos la tensión del condensador, la corriente se hace 0, la tensión también se mantiene ahí constante, SD,
porque aquí tengo 8 voltios, 10, 2 voltios. Vale, y otra vez vuelvo aquí a pasar a 0. Otra vez vuelvo a pasar a 0. Fíjate que como la tensión fuente drenador va disminuyendo, este punto se fue trasladando hasta llegar aquí. ¿Vale? ¿Qué va a pasar ahora en este intervalo de tiempo? Fíjate que como sigue cargándose el condensador, sigue aumentando la tensión del condensador, ahora con un sub de S 2 voltios, yo estoy aquí, pero es que si aumenta esto, eso sería en el tiempo aquí fue cuando llegó a 0,2 milisegundos, aquí. Pero ahora va a ir disminuyendo y va a entrar en la zona resistiva. Es decir, que ahora, como esto se aumenta más y esto disminuye más, como veis menos de 2 voltios, ya estamos en la zona resistiva. Y entonces ahora el transistor MOSFET en zona resistiva, señoras y caballeros, se comporta como una resistencia. ¿Sí? Como una resistencia. RSD. ¿Qué valor va a tener esa resistencia? Pues lo obtenemos de aquí. El valor de esa resistencia RSD sería 2 voltios dividido de 40 miliamperios, es decir, la inversa de la pendiente de esta recta. 2 voltios, estos dos, partido de 40 miliamperios. 40 miliamperios. Que es lo mismo que decir 2000 partido de 40, que es lo mismo que decir 200 partido de 4, que es 50 ohmios. Bien. Entonces este condensador, que tiene una tensión inicial aquí de 8 voltios, seguirá cargándose hasta los 10 voltios. Él tiende a 10 voltios. Ahora, como no es constante la corriente, ya que si esta tensión aumenta, la tensión del condensador aumenta, disminuye la tensión de la resistencia y disminuye la corriente. Ya vemos que no es constante la corriente por el condensador. Por lo tanto, tengo que aplicar una tensión, una fórmula diferente, que podemos, tampoco nos haría falta, pero bueno, la tensión del condensador sería la tensión a la que el condensador tiende a cargarse, que sería en este caso 10 voltios, porque cuando esto esté cargado no circula corriente y los 10 voltios los tengo en el condensador. 10 voltios menos la tensión a la que tiende a cargarse, 10 voltios, menos la tensión inicial que tiene, 8 voltios, y multiplicado por el número E elevado a menos T partido por tau. Tau es la constante de tiempo, en este caso RSD por C. RSD son 50 y C es 1 microfaradio, es decir, que la constante de tiempo son 50 microsegundos. ¿Sí? Y aproximadamente podemos considerar que al cabo de un tiempo, 4 tau, 4 constantes de tiempo, es decir, 200 microsegundos, es decir, 0,2 milisegundos, ese condensador ya alcanzó los 10 voltios. Y por lo tanto, este condensador diríamos que se cargó así, de forma exponencial, y terminaría con los 10 voltios. Volvería otra vez al corte, ahí se mantendría, volvería otra vez a 0 y ya no podría seguir cargándose más y quedaría ahí cargado el condensador por los siglos de los siglos. ¿Qué pasa con la tensión entre S y D? Que disminuye exponencialmente, disminuiría así exponencialmente, y quedaría ahí con 0 por los siglos de los siglos.
¿Qué pasaría con la corriente del drenador? Fíjate que justo en este instante tendríamos una corriente de 40 miliamperios, porque tengo 10 voltios menos 8, 2 voltios. 2 voltios partido de 50 son 40 miliamperios. Al cabo del tiempo, esta corriente va a ir disminuyendo de forma exponencial también y quedaría ahí en cero. Y terminaríamos de analizar el circuito, y este sería lo que llamamos el régimen o el periodo transitorio que siempre va a ocurrir cuando los condensadores trabajan en corriente continua, que siempre hay un periodo transitorio. En este caso, el circuito alimentando con esta fuente conmutada, esta fuente de 0, 10, 0, 10, 0, 10, tendría este comportamiento el circuito. Sí. El circuito de la imagen está excitado por una tensión de entrada representada en la imagen. Como ves, es una onda triangular de periodo 1 milisegundo. Se pide de forma razonada que, sabiendo que los amplificadores operacionales y los diodos se pueden considerar ideales, primera pregunta: deducir y representar gráficamente la tensión en el punto A en función del tiempo. B. Representar gráficamente la relación entre las tensiones en los puntos B y A. Y C. Deducir y representar gráficamente la tensión en el punto B en función del tiempo. Y vamos con el último circuito. En este caso tenemos dos amplificadores operacionales y aquí fíjate que tenemos un montaje que, si has seguido el curso de electrónica analógica del canal A Cadenas, sabrás que esto es un restador. Y vamos a analizarlo para que veas qué sencillo. Y aquí tendríamos otro circuito que estudiaremos luego, que va a ser un comparador con histéresis, porque tiene realimentación positiva. Unimos la salida con la entrada positiva, con la entrada no inversora. Mientras que aquí tiene una realimentación negativa. Unimos la salida con la entrada inversora. Bien, para empezar, la tensión de entrada es una onda triangular que aquí tengo representada. Y vamos a ver la relación que existe entre la salida, la tensión en el punto A, y la entrada. Para ello, fíjate que aquí estoy aplicando 5 voltios y una tensión de entrada. O sea, tengo dos fuentes, una de continua y otra de alterna. Voy a aplicar superposición, el teorema de superposición. Y primeramente voy a considerar esta tensión 0, entonces echamos esto a masa, de tal manera que estas dos resistencias quedan en paralelo, unida a la entrada no inversora. Ya sabes que por las entradas la corriente que circula es despreciable, por lo tanto aquí en este punto tenemos masa, 0 voltios. Como tenemos realimentación negativa, podemos considerar que el amplificador no está saturado y la tensión que voy a tener entre este punto y este punto, es decir, la tensión de entrada diferencial, la diferencia entre la entrada no inversora y la inversora, la puedo considerar despreciable. Y entonces, fíjate que este punto de aquí, que puedo llamar C, este punto está a 0 voltios, a masa, porque aquí hay 0 voltios y aquí también, porque la tensión de entrada diferencial la puedo despreciar. O sea, sé que aquí voy a tener 5 voltios, estos 5 voltios. Como esta resistencia y esta resistencia están en serie, ya que por aquí la corriente es despreciable, y son iguales, pues aquí también tendré 5 voltios. Es decir, que la tensión de salida, la tensión en el punto A, con respecto a C, son menos 5 voltios. Es decir, la tensión del punto A con respecto a masa son menos 5 voltios. Masa, masa, masa virtual, la tensión entre aquí y aquí. Entonces consideramos y decimos que la tensión en el punto A
anulando esta fuente, es menos 5 voltios. Bien. Voy a hacer lo propio con esta tensión. Vamos a anularla. Y voy a obtener la tensión de salida debida a esta tensión de entrada. Porque aquí lo que obtuve es la tensión de salida debida a la tensión de 5 voltios. Bien, pues ahora a la tensión del punto A, ¿qué tengo? Fíjate que tengo dos resistencias en serie, porque por aquí, por la entrada, no circula la corriente, es despreciable, y por lo tanto la tensión que está entrando al operacional, la tensión de este punto, es la mitad, porque son dos resistencias, divisor de tensión, tengo V sub E medios. Bien. Como hay realimentación negativa, lo mismo, desprecio la tensión diferencial, entonces la tensión en C y la tensión en este punto, que puedo llamar D, son también iguales. Es decir, que aquí, ahora, tengo la tensión ahí en esa resistencia, será la misma tensión que tengo aquí, V sub E medios. ¿Vale? Y aquí lo mismo, porque están en serie estas dos resistencias. Por lo tanto, la tensión entre A y masa será V sub E medios más V sub E medios, es decir, la tensión de entrada. Y por lo tanto, la tensión en A será la suma de estas dos. La tensión de entrada menos 5 voltios. Y esa es la relación que existe entre la tensión del punto A y la tensión de entrada. Si lo vamos a representar en la gráfica, lo que estoy haciendo es restando 5 voltios a la tensión de entrada. O sea que cuando esto sea 0, esto será menos 5 voltios. Cuando estos sean 10 voltios, serán 10. Perdón, ¿cómo que 10? 5. 10 menos 5, 5 voltios. Cuando esto sea 0, lo mismo, serán menos 5, o sea que sería una cosa así. Luego con menos 10 tendríamos menos 15, menos 10, menos 5, menos 15, menos 15. Bien, repitiendo el mismo proceso, tendríamos esa señal en el punto A, que lo dicho, la de entrada disminuida en 5 voltios. Bien, vamos a pasar entonces al siguiente amplificador operacional, que como dije está montado como un comparador con estéresis. Ya en el curso de electrónica analógica te expliqué este comparador. No este en concreto, pero sí el comparador con estéresis. Si te fijas, como tiene realimentación positiva, siempre va a estar saturado. Y voy a suponer inicialmente que esté saturado a positivo y luego que esté saturado a negativo. Y así estudiamos el circuito. Bien, con saturación positiva, como es ideal, la tensión en B con saturación positiva será 15 voltios positivos. Bien, entonces, ¿qué vamos a tener? Como esta tensión es positiva, va a circular una corriente desde la fuente de 15 voltios hacia abajo. Y va a circular por el diodo de 1, no va a circular por el diodo de 2, porque estaría polarizado el diodo directamente, mientras que el diodo de 2 lo está inversamente y por eso no conduce. Son diodos ideales. Bien, entonces, fíjate, lo importante en este circuito es que como es un comparador, tengo que saber la tensión en A y la tensión en esta entrada no inversora, que es la tensión de este punto. Y este punto, como es importante, lo voy a bautizar con el nombre de punto G, famoso punto G. Bien, y entonces, ¿qué tenemos? Que la tensión en G con saturación positiva sería divisor de tensión, escrito como es ideal,
tengo R6 en serie con R5, porque por aquí la corriente es despreciable y estas dos resistencias las puedo considerar en serie. El diodo de 2 estará abierto y esta no juega para nada. Serían los 15 voltios multiplicado por la resistencia a la cual le estoy calculando la tensión, 10K, y dividido de la suma de esta más la de 40. 150 partido de 50, pues 3 voltios. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que si aquí tengo 3 voltios cuando está saturado en positivo, mientras la tensión de entrada sea menor de 3 voltios, mientras la tensión de entrada sea menor de 3 voltios, ¿qué ocurre? Que como esto es menor que esto, la entrada inversora menor que la entrada no inversora, la entrada negativa menor que la positiva, o la positiva mayor que la negativa, sigue saturado a positivo. Sigue a O2 saturado a positivo. ¿Vale? Entonces, este valor de 3 voltios lo sitúo aquí, 3 voltios, que será este valor. Y digo que mientras la tensión de entrada sea menor de 3 voltios, este valor lo llevo aquí, está saturado a positivo. En el momento de que la tensión de entrada supere los 3 voltios, pasa a saturación negativa. Pasa a saturación negativa. Vamos ahora entonces con la saturación negativa. ¿Qué tendremos? La tensión en B será menos 15 voltios y la tensión en G ahora con saturación negativa, ¿qué será? Ahora al revés, el diodo D1 estará polarizado inversamente y va a ser el diodo de 2 el que conduzca, porque lo que tengo es esta polaridad así, y tendré R5 y R7 en serie, y como son iguales, pues la tensión ahora en G será la mitad de la tensión que tengo en B, menos 7,5 voltios, y ese valor lo llevo aquí, menos 7,5 voltios, ¿vale? Y este punto, ¿qué digo? Fíjate, mientras, lo mismo que antes, la tensión de entrada sea mayor, siempre que esta sea mayor que esta, siempre que la tensión negativa sea mayor que la positiva, sigue saturado negativo. Esto, mayor de 7,5 voltios, sigue en saturación positiva, saturación negativa, el AO2. ¿Sí? Entonces, mientras sea mayor, mientras esto sea mayor, perfecto, sigue saturado. Pero si disminuye por debajo de menos 7,5, automáticamente ya cambia a saturación positiva. Sigue saturación positiva hasta que no supere los 3 voltios. Porque en el momento de superar los 3 voltios, vuelvo otra vez a saturación negativa. ¿Sí? Y ya tenemos dibujada la forma de onda de la tensión en B. ¿Qué nos queda? Relacionar la tensión de entrada y la tensión de salida. Y si lo hacemos en una gráfica y dibujamos la tensión de salida B en función de la tensión de entrada en A, coloco los dos puntos de cambio, que serían estos dos, 3 voltios y menos 7,5 voltios. ¿Y qué decimos? Lo mismo que antes, mientras sea menos de 3 voltios, está saturado a positivo. Cuando aumenta por encima de 3, automáticamente pasa a saturación negativa. Y una vez que está en saturación negativa, si va disminuyendo, cuando sea menor de menos 7,5 voltios, cambiará a saturación positiva.
Y esta es la curva de histéresis que tiene este comparador. Para mayor de 3 voltios siempre va a estar saturación negativa, para menor de 7,5 voltios siempre va a estar en saturación negativa, y entre estos dos valores va a depender si está en saturación positiva, sigue saturación positiva, y si está en negativa, sigue negativa. De esta manera tenemos relacionado este circuito, salida y entrada en función de gráficamente, con una función. Bueno, pues nada, llegamos hasta el final, el vídeo largo, pero bueno, si eres estudiante de electrónica tienes que saber esto, tienes que saber analizado, porque estos son circuitos que te pueden poner en una universidad. En una universidad te pueden poner este tipo de circuitos. Y si eres estudiante de menor grado, de una formación profesional aquí en España, pues bueno, no tan complejo, pero sí por lo menos tienes que saber identificar qué es esto, y poder saber simularlo, poder saber cómo variar resistencias para cambiar puntos de comparación, estos 3, estos 7,5, es decir, otro enfoque diferente, que no es un enfoque universitario. Bien, pues nada, agradecerte a la atención hasta aquí y emplazarte para la nueva publicación del vídeo que haré en breve. Un saludo. Chao.